doctor García que seamos un poco, digamos, cumplamos con los tiempos de 10 minutos cada expositor. Igual yo no voy a ser muy rígido, estamos en verano, estamos en una sesión caribeña, así que vamos a ser más flexibles. Saludos a todos. Como es la costumbre. Este otro trabajo del grupo de Miami, Miguel y Rafael, en que tomaron dos grupos más o menos similares. En el primer grupo, operado en los primeros años, ellos tuvieron un porcentaje similar de 6% de retenciones urinarias, pero que después empezaron a hacer una disección más limitada y cuidadosa del uréter distal, con lo cual bajaron rápidamente a la mitad de esto. Este otro trabajo de 49 pacientes con reflujos ureterales, solo uno tuvo una retención transitoria que duró un día, y ninguno de los otros tuvo disfunción ni retención, ni a corto ni a largo plazo. ¿Ya? Este trabajo también de bilaterales muestra, 84 pacientes muestra que fueron dados de alta el mismo día 6, al día siguiente 78 el resto de los pacientes, y que ningún paciente presentó retención, ni infección, ni rehospitalización, ni a corto ni a largo plazo. Y también destacan en el trabajo la no disección del uréter distal, el mejor tratamiento del uréter distal, donde parece que estarían las causas de esto. Ahora, ¿por qué frente a otras técnicas preferimos el Gregoire? Este trabajo, en comparación con el Cohen, ¿no es cierto?, con 38 pacientes, que la mitad fueron hechos con Cohen, la otra mitad con Gregoire, los pacientes con Gregoire tenían menos tiempo operatorio, menos tiempo de hospitalización, los con Cohen, mayor hematuria, más dolor. Eso es lo que más destaca este trabajo. En una comparación con el Lidvetter politano, el extravesical, menos tiempo quirúrgico, menos dolor postoperatorio, menos hematuria o prácticamente nada de hematuria. En definitiva, porque yo prefiero el Gregoire, nací en el Gregoire, nunca tuvimos estas complicaciones, ha sido muy fácil reproducir la técnica, hemos ido aprendiendo en los primeros años y hemos corregido y hacemos todos esos tips que yo describí. Al ser extravesical, hay que sí ser cuidadosos en los detalles ureteres de modelaje. Lo usamos en megaureter obstructivo, en Mitrofanov, en trasplante. Reconocemos que es más fácil y hay una mejor exposición para hacerlo laparoscópico y robótico, pero los dos, esta técnica abierta. La facilidad para procedimiento endoscópico siempre se decía que ha quedado un poco de lado con los flexibles que nos impiden poderlo hacer bien en los implantes transversales como el Cohen. Finalmente, creemos que es una técnica mínimamente invasiva, que tiene una alta precoz y que no tiene mayores diferencias importantes, sí, de tiempo operatorio con las otras técnicas abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Subieta. Muchas gracias primero por cumplir con el tiempo fijado, a pesar de que no parecía que iba a cumplirlo, pero lo ha cumplido, así que muchísimas gracias. Le pido que deje de compartir, así podemos darle el paso al doctor y amigo personal suyo, el doctor Francisco de Badiola, que a pesar de no poderlo ver en Bichuquén en persona, lo puede ver acá a través del Zoom en el 2021. Así que el doctor Francisco de Badiola, todos ya lo conocemos, no necesita demasiada presentación. Doctor de Badiola puede compartir la pantalla y nos va a hablar sobre manejo endoscópico de reflujo y hasta dónde llega él, hasta dónde podemos llegar nosotros en el futuro. Está muteado, está sin micrófono. A raíz del desarrollo de una sustancia ideal, la selección de pacientes o unidades renales, ampliación de las indicaciones, que puede ser lo más interesante, los detalles técnicos y trucos de la inyección y nuestras consideraciones con respecto al seguimiento.
¿Hasta dónde llegar? Siempre que nosotros hemos en el servicio querido cambiar alguna técnica o algún diagnóstico, nos preguntamos siempre por qué cambiar. El doctor Puideval, que lo ven ahí subido a creo que es un camello, ¿sí? Siempre nos inculcó que si vas a cambiar algo, decime por qué vas a cambiar y además dame el fundamento. Y nosotros, con el correr de los años... Apoderamiento tiene más que ver con brindarle las herramientas a la gente, a las personas, Estoy a través del conocimiento, estoy para escuchando que a mejore otro, su... estoy escuchando a otro participante. ¿Puede Ahí ser? está, ahí bloqueó el micrófono, Pachi, ya Bueno, está. entonces el doctor Puideval siempre nos de su dijo, día a día. dame el fundamento por el cual vos querés cambiar. Y entonces vamos a hablar un poco de los fundamentos. Gustavo, a comer. ¿Le puedes decir que apague el micrófono? Sí, por favor, no. Bueno, porque era una sustancia mejor y los demás ítems que vamos a ir uno a uno. El primero, ¿hasta dónde debo llegar? La sustancia ideal, acuérdense que empezamos a leer sobre el teflón en las Islas Británicas, después aparecieron las siliconas, sustancias muy, muy duras y que tenían migración, aparecieron el colágeno y el carbono que para muchos nos sirvieron porque el accionar era muy, muy ineficaz. Y después apareció el dextranómero de ácido hialurónico, conocido por Diflux, que fue muy bueno, pero realmente el índice a mediano y largo plazo de recidivas fue importante. Por lo cual, tuvimos la oportunidad de participar en la investigación de una nueva sustancia con poliacol poliacrilato, con la idea de que sea un material fácil de inyectar, perdurable en el tiempo y bajo número de complicaciones. Nosotros decimos, ¿hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegar? Lo primero que vamos a investigar en una sustancia nueva es identificar la sustancia a inyectar. A veces los profesionales nos venden, los que les interesa vender un determinado producto, y por ahí nos parece bien por lo que ellos nos cuentan y empezamos a utilizarlo. Yo recomiendo siempre investigar la aprobación por la biofarmacología independientemente de cada país, sea la FDA en Europa o sea las autorizaciones la FDA en Estados Unidos o las autorizaciones en Europa o en Sudamérica. Y después nos inclinamos porque si había una sustancia fácil de inyectar, que inyectando menor volumen abultaba la misma modificación anatómica, que era perdurable en el tiempo. Investigamos si esta tiene que ser la misma técnica de inyección que una silicona o un teflón o un dextranómero, que en algunos se podría inyectar más, ¿sí? Pero no estas sustancias que tienen un accionar permanente y que abultan mucho más con menos volumen. ¿Sí? Y después tratar de comprobar las complicaciones que puede haber a corto, mediano y largo plazo y con qué éxito, ¿no? En contra del éxito de la cirugía que nos deberíamos enfrentar. Bueno, acá con respecto a la selección de la unidad renal a inyectar, o del paciente a inyectar en el tratamiento endoscópico, lo clásico es que no tenga dilataciones ecográficas, con lo cual Ricardo Subieta nos habló de que estos deberían ser reimplantados, que haya un lavado ureteral evidente en la cistovideurodinamia, es decir, que a los 5 o 10 minutos de vaciar la vejiga debía estar todo el material en vejiga. Tratar previamente la patología vésico-esfinteriana, como en las vejigas neurogénicas, y tener un sedimento urinario acorde, negativo, con un urocultivo negativo, en la semana previa. Y aquí viene un poquito hacia dónde debo llegar. Nosotros incluimos como paso 2 con respecto a la orina, de que en el momento que vamos a inyectarle tomamos un sedimento hidrocultivo y seguimos este sedimento hidrocultivo en el postoperatorio inmediato, que en el caso de ser sensible a otro antibiótico, se lo rotamos al que le vamos a dar durante 10 días. Otra cosa que agregamos fue el diagnóstico endoscópico del orificio inyectable, si es un orificio inyectable o no. ¿Qué quiere decir un orificio inyectable? A un orificio que apenas le entra un catéter ureteral multiuso, el catéter ureteral que pasa por el 9,5, ¿sí? Y que tiene el diámetro del mismo, a ese paciente no lo inyectamos.
tiene que tener más de 1 o 2 catéteres ureterales de diámetro para que sea inyectable. Si no, no lo inyectamos, porque si no, esos son parte de los que a largo o mediano plazo pueden sufrir una obstrucción. Y después usamos solución de irrigación con antibióticos, ¿sí? Para que en el procedimiento no haya una contaminación y que se pueda contaminar la prótesis, que en realidad el material de inyección termina siendo una prótesis. Entonces usamos materiales con 1 gramo de cefalexina habitualmente. Bueno, el punto 3, ampliación de las indicaciones. Bueno, en el mundo la inyección endoscópica es el método más usado, ya sabemos, y que con la mejora de las sustancias de inyección evidenció una mayor tasa de éxito progresivamente hasta que ahora empató a la cirugía abierta. Entonces la menor morbilidad hace que nos tiente a hacer tratamientos antirreflujo con inyección endoscópica. Siempre fueron cuestionados inyectar un neurogénico, inyectar un doble sistema, inyectar un reflujo de alto grado. Y esto es hasta dónde debo llegar. Nosotros tenemos nuestra experiencia en estos 3 puntos e inclusive les puedo dar la novedad de que estamos inyectando en un protocolo de evaluación de los pacientes con extrofia de vejiga que incluye tanto para su incontinencia urinaria como la resolución del reflujo a los pacientes con extrofia de vejiga. Entonces, estas situaciones cuestionadas clásicamente, en nosotros no nos pareció que había que descartarlas totalmente y con una buena selección de pacientes, nosotros también creemos que pueden ser candidatos a una inyección endoscópica. Entonces, partiendo de lo clásico, que hay instituciones... Disculpe, doctor de Badiola, ¿podría acercarse un poquito más el micrófono? Nos están solicitando eso. Sí, cómo no. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahí está, muy bien, muchas gracias, disculpe. Bueno, y clásicamente en la evolución histórica de las inyecciones de grado 1 a grado 3, que era lo que se emocionaba, nos fiamos a que creíamos que con una buena inyección, una buena selección de los pacientes, se podían inyectar los de alto grado, los dobles sistemas, las vejigas neurogénicas, y ya les vamos a mostrar los primeros extróficos que hemos inyectado en la evaluación previo a la reconstrucción. Siempre y cuando primero se trate la patología de base en la casa de los neurogénicos, que el orificio sea inyectable, que tenga un diámetro adecuado mayor de un catéter ureteral, que el lavado ureteral sea correcto y que se inyecte con menos de 1 mililitro para hacer el abultamiento. Estos son nuestros resultados que ya lo hemos presentado hace rato, en el cual vimos que tanto en las vejigas neurogénicas como en los dobles sistemas, como en los reflujos de alto grado, hemos tenido más de un 84% de éxito, y cuando inyectamos menos de 1 mililitro, no hemos tenido ninguna dilatación ni obstrucción. Es verdad que en nuestro trabajo publicado en el Journal of Urology, tenemos en nuestros primeros pacientes, tenemos algunas obstrucciones, pero coincide que esos primeros pacientes tenían inyectados todos más de un mililitro. En esta selección de pacientes para neurogénicos, dobles sistemas y de alto grado, cuando seleccionamos los menores de 1 mililitro, no hubo obstrucciones, ¿sí? Y el porcentaje de éxito realmente es muy alentador. Y ahora pasamos hasta dónde debemos llegar. Bueno, encaramos una evaluación de los pacientes extróficos con reflujo antes de la reconstrucción, todos con incompetencia esfinteriana. Y antes de resolverle la incompetencia esfinteriana de alguna forma, decidimos a ver qué resultado podíamos tener inyectándole sustancias. De 13 unidades renales pudimos inyectar 11. 12 no las pudimos inyectar o no era confiable la inyección, entonces no la hicimos. Y 8 de 11, a los 6 meses y al año, se eliminó el reflujo vesiculoreteral. Por lo tanto, a continuación de esto, le aumentamos la resistencia cervicuretral, que como aumentamos podemos tratar en otro momento, pero el reflujo fue eliminado. Ahora me gustaría conversar un poquito del punto 4 que habíamos dicho hacia dónde vamos con respecto a la técnica, ¿sí? Con respecto a la técnica, yo quiero recalcar, digamos, lo novedoso, hacia dónde fuimos, que el orificio sea inyectable, que ya lo repetí, que sea de un diámetro adecuado, mayor de un catéter ureteral por lo menos.
que se inyecte menor de 1 mililitro, ¿sí? Y que el uréter, en relación a la aguja de inyección, esté alineado en forma recta para poder inyectar justo en hora 6 y que el abultamiento no sea mayor de 180 grados, que sea siempre menor de 180 grados y que abulte un poco más de la superficie vesical que de la superficie del orificio ureteral. Estos son los detalles técnicos hacia donde nosotros migramos. Si nosotros hacemos una inyección donde la vemos en estos 2 puntos verdes, esto es una mala inyección y pueden ser causa de dilatación o obstrucción. Si nosotros inyectamos una sustancia como la silicona o el polialcohol poliacrilato intraureteral, puede ser causa de dilatación o obstrucción. Ahora, si nosotros inyectamos a nivel del orificio, entre la unión urétero-vesical propiamente, y que las 2/3 partes del abultamiento sean correspondientes más a la vejiga que al orificio, y inyectamos menos de 1 mililitro, con esto nosotros no hemos tenido ninguna dilatación o obstrucción. Esto es un tema técnico que debiéramos tender a inyectar de esta manera con una sustancia como el polialcohol poliacrilato. Otro hacia dónde vamos, hemos modificado alguna aguja y nosotros utilizamos esta aguja en chimenea, en donde nos hace que en lugar de que la sustancia salga hacia adelante, que salga hacia arriba. Nos da mayor precisión de donde nosotros queremos que se coloque la sustancia. Esta es una imagen de un uréter más o menos alineado en un extrófico, que es muy difícil alinear los orificios, pero bueno, ahí ven que estamos justo en la unión urétero-vesical, y fíjense dónde se abultó. Se abultó justo en la unión urétero-vesical o más hacia la vejiga. Bueno, esa es la inyección ideal para cualquier reflujo, más aún en un paciente con extrofia vesical, donde nosotros tenemos 0 túnel. Pasemos al 5.º punto, el seguimiento, ¿sí? Yo hablo de responsabilidad y compromiso. Nosotros hace más de 5 años que hacemos urología transicional en un consultorio en urología de adultos. Cuando empezamos, miren con el desastre que nos encontramos, ¿sí? Revisamos los pacientes mayores de 18 años con más de 10 años de seguimiento. Testículo mal descendido. 400, más de 18 años con más de 10 años eran 100, y el seguimiento por historia clínica electrónica eran 8 pacientes. Lo mismo revisamos en hipospadia, extrofias e hiperplasia subrenal congénita. De 200 de este grupo, mayor de 18 y más de 10 años, 30 pacientes. Lo mejor que estuvimos fueron los defectos del tubo neural, donde había 230 mayores de 18 años y mayor de 10 años de seguimiento, que teníamos controlados el 43%. En este contexto, señores, en el mejor de los casos, no vamos a saber nuestros resultados. Es decir, que el seguimiento a largo plazo no es propio del reflujo vesiculoreteral, sino de un compromiso y una responsabilidad que el urólogo pediatra tenemos. Aquí le agrego que la medicina de transición es nada más que un capítulo dentro del seguimiento alejado. Y el seguimiento alejado lo tenemos que hacer nosotros. Porque de válvula de uretra posterior, de reflujo de Plumbail y el urólogo de adultos no está nutrido de esa información. Por lo tanto, tenemos que ir a los servicios de urología de adultos y participar de la atención de estos pacientes. Si nosotros hablamos de seguimiento alejado, yo a veces me sorprendo cómo algunos colegas dicen, no, los pacientes inyectados hay que seguirlos a largo plazo. ¿A qué paciente con reflujo no hay que seguir a largo plazo? Si el paciente con reflujo tiene toda esta problemática, ¿sí? Del reflujo en serio estoy hablando, no de un reflujo como consecuencia de una disfunción miccional grado 1. Estoy hablando, a todo reflujo se lo debe seguir a largo plazo, por supuesto. Inclusive los que están operados y los que están inyectados. Porque si no, no vamos a tener una posición responsable y comprometida con los pacientes. ¿Sí?
Y hablando del seguimiento de por vida, que yo creo que tenemos que tener con todos los pacientes con malformaciones congénitas, les quiero decir que al punto que nos lleva muchas discusiones a los urólogos pediatras y hasta dónde debo llegar, es que toda sustancia demostró dilatación o obstrucción en un porcentaje de un 0,5 a 1,3%. Si quieren decir entre 1 y 5%, bueno, digámoslo. Pero es un porcentaje hasta ahora bastante minúsculo con lo permisible en las correcciones de las malformaciones congénitas, que en general se permite hasta un 15% de complicaciones. ¿Sí? Ahora, cuando pudimos analizar, y los que pudieron documentar con un análisis científico y estadístico, por qué habían sido estas dilaciones o obstrucciones por una inyección endoscópica, la primera causa fue error en la selección del paciente. Uno había inyectado a un paciente que cuando lo ve retrospectivamente no tendría que haberlo inyectado porque tenía un washout ureteral malo, o porque tenía un orificio no inyectable, o porque cursaba una infección urinaria. La segunda causa es la mala técnica de inyección. ¿Sí? Uno tiene una curva de aprendizaje en la técnica de inyección, aunque no es muy difícil, pero existe. Entonces, la mayoría de los que tuvieron algún problema en obstrucciones habitualmente lo tienen en pacientes al comienzo de su curva de aprendizaje. Y otra causa es la sobreinfección. Nosotros que inyectamos pacientes neurogénicos con bacteriuria crónica, tratamos de que la orina esté estéril e inclusive los irrigamos con soluciones de irrigación endoscópica con antibióticos. Para algunas discusiones que vi por chat, y les pasé este resumen de Caposa. Caposa es un hombre en el Bambino Gesù, muy serio, muy buen tipo, y que ha dado este informe al Journal of Pediatric Urology, en donde muestra que entre 1,3 y 0,5 de dilataciones o obstrucciones presentan dos sustancias diferentes, sabiendo que el Difflux tiene hasta un 30% de reflujo residual, mucho más que el Bantris, y que en el Bantris, en este grupo de Bantris, hay mayores pacientes con reflujos de alto grado. Pero independientemente de eso, no están superando el 2% de obstrucciones en lo reportado, ¿sí? Más allá de que mientras nosotros respetamos las técnicas de inyección que les acabo de referir, realmente hasta el momento, y que no decimos que no las vamos a tener, por supuesto que seguramente las vamos a tener, y algunas tendrán que ver con la sustancia utilizada, pero la mayoría evidentemente no, bueno, hasta el momento no la hemos tenido. Hicimos nuestro reporte comparado a pacientes que hemos operado con obstrucciones, dilataciones, y tomamos el bloque donde estaba la sustancia para hacer un análisis histológico según lo diagramado por el doctor Yuri Reinberg de Minneapolis, Minnesota, ¿sí? Y vimos que las tres sustancias, tanto el polialcohol poliacrilato como el dextranómero de ácido hialurónico y el macroplastic, tienen más o menos la misma reacción gigantocelular y la misma reacción con respecto a su fibrosis en estos pacientes que habían resultado obstruidos. Bueno, entonces, el seguimiento de por vida, creemos que en todos los pacientes con malformaciones congénitas, ¿qué hicimos nosotros? Más allá de que hace 5 años que tenemos desde la urología pediátrica 2 consultorios en adultos, tanto de uroginecología como de urología transicional, ¿sí? Nosotros, todos los pacientes que se van a operar en el servicio, los presentamos con PowerPoint en los estudios. Esto lo colocamos en un archivo electrónico. Y en la historia clínica van los detalles de cuántos litros, por ejemplo, o cuántos ml se inyectaron en la unidad renal. Se archivan los videos del procedimiento. ¿Sí? Y cuando un paciente se va a reoperar por alguna causa, por un reflujo o por otra patología, se hace el análisis en las reoperaciones. Es decir, vemos todos los videos de a ver qué pasó en este paciente, ¿sí?
que se va a reoperar y realmente se han descubierto cosas que en el momento no las habíamos visto, ¿sí? Y es fundamental el seguimiento alejado del paciente que tiene reflujo, se haya inyectado, operado o lo que fuera. Por otro lado, les paso el anuncio que nuestro pensamiento es que la urología transicional no es desprenderse de los pacientes, es una parte del seguimiento alejado, nada más, a la cual hay que adecuar el paciente a una nueva medicina del adulto, pero nosotros debemos participar de esta. Por lo tanto, también inauguramos un seguimiento electrónico alejado que tiene que ver que aquí de nuestro servicio de cirugía y urología pediátrica, los 4 personajes, supongo ya conocidos, Moldes, el que habla, Ormaechea y el doctor Bagni, hacen un seguimiento electrónico de determinadas patologías. No quiere decir que sigan los pacientes, el paciente lo sigue cada uno que lo tuvo desde un principio, pero el seguimiento electrónico lo hacen ellos para ver qué capturas a largo plazo podemos tener en cada paciente. Y con esto tratamos de pesquisar las complicaciones y los resultados verdaderos que tenemos en nuestros procedimientos, porque en la mayoría de los centros, yo me animo a decir, que los resultados alejados son desconocidos y no nos van a ayudar a dar un mejor tratamiento del paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor de Badiola. Muy claro, muy completo y muy conciso, como siempre. Así que vamos a dejar las preguntas para el final de las charlas. Invito al doctor Riquelme a compartir la pantalla. El doctor Mario Riquelme de México va a hablar sobre el manejo laparoscópico reflujo vesiculolateral y si este manejo laparoscópico es aplicable a todos los pacientes. Doctor Riquelme, puede empezar a compartir pantalla. Gracias. A ver, ¿ahí la están viendo ustedes? Doctor, adelante. Muy amable. Bueno, primeramente, igualmente agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Urología del Norte y a la SIUP, y sobre todo al doctor Jorge García, gran amigo mío, que me hizo el favor de invitarme a participar en esta mesa redonda. Y bueno, si me hacen 2 preguntas, igual que a todo el resto del panel, ¿cuál es mi mejor opción? En el caso mío es el abordaje laparoscópico y si es aplicable a todos. Bueno, primeramente voy a pasar un video cortito aquí de la disección de un uréter femenino. Obviamente siempre lo hemos hecho con 3 trocars. Anteriormente teníamos que cortar el ligamento redondo. Actualmente ya hacemos una incisión muy pequeña sobre el ligamento ancho. Yo les recomiendo que si quieren empezar con esta técnica, primeramente canalicen o pongan un catéter ureteral 3 French, tanto en el niño como en el niño, para que sea más fácil identificar el uréter que se vaya a reimplantar. Realmente eso es un instrumental de 3 milímetros y como ustedes pueden ver ahí, pues es más o menos una incisión de 1 pulgada aproximadamente, ¿verdad? Es más sencillo un reimplante en un varón que en una niña, puesto que en la niña tenemos que ir a través del ligamento ancho y ser muy cuidadoso de las estructuras. Acuérdense que el uréter en su parte más inferior, en la unión del uréter con la vejiga, es irrigado por las arterias y los vasos vesicales inferiores. En ese ejemplo que les estoy poniendo ahí, nos encontramos un plexo venoso muy raro, que es el único caso que hemos tenido y que afortunadamente no hubo un sangrado. Es muy raro que pongamos unos clips. En este caso lo tuvimos que poner por un plexo ahí venoso que se nos atravesó, pero eso es extraordinariamente raro. La mayor parte, la disección es una disección 40, en ocasiones tenemos que cortar algo por ahí, pero es una disección muy limpia, ¿verdad? En relación en los varones, como también ya comentó Ricardo, es más sencillo, nada más hay que tener cuidado en el deferente, ya que el deferente corre justamente en la unión uretero-vesical, en la parte superior. Ese es más sencillo hacer la disección.
pero siempre tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, ahí lo están viendo, es el uréter, todo su trayecto. Tienen que tener cuidado de que no lo vayan a seccionar. Y realmente ahí la disección del uréter es bastante sencillo. Una vez disecado, se empieza a hacer, ahí estamos sacando el catéter ureteral, que lo pusimos para identificar más sencilla el uréter. Siempre les aconsejo que el domo de la vejiga con una aguja en forma percutánea, una aguja grande, lo puedan elevar el domo de la vejiga para que les sea más fácil. Nunca he usado 4 trocars, siempre he usado 3 trocars. La mayor parte de mis pacientes utilizo un instrumental de 3 milímetros, a excepción de que sean ya adolescentes o niños púberes, utilizo de 5 milímetros muy raramente. Es muy importante la técnica y hemos aprendido que para no tener mucho problema en la disección del detrusor, utilizar en forma intermitente, vaciar y llenar la vejiga. Para eso tienen que colocar una sonda de Foley con técnica estéril en su campo para que vayan sacando o poniendo más agua para que se vaya protruyendo la mucosa. Yo utilizo y les recomiendo siempre utilizar Etibond 2 ceros, la aguja RB1. La aguja RB1 es una aguja pequeña que la pueden pasar a través de un trocar de 3 milímetros, haciendo una pequeña modificación de la angulación de la aguja y es una sutura bastante firme, ya que acuérdense que este paciente tiene que tener un suelo del detrusor bastante firme para que durante el llenado de la vejiga no se vaya a romper esa anastomosis que estamos haciendo. Pasamos la aguja y tomamos un borde de la herida y posteriormente la pasamos por debajo del uréter y posteriormente la regresamos nuevamente y hacemos nuestros nudos intracorpóreos o extracorpóreos, dependiendo de ustedes cuál sea su preferencia. El primer punto es el más difícil, posteriormente ya los otros puntos son más sencillos. ¿Por qué utilizo la técnica laparoscópica? Bueno, en el segundo artículo que yo publiqué, lo denominé LEBUR por sus palabras en inglés, que es Laparoscopic Extravesical Ureterial Reimplantation, y al parecer les gustó mucho al resto de los autores y así se ha quedado para describirlo. Las ventajas de este abordaje, que realmente es el mismo abordaje que presentó el doctor Ricardo, pero por abordaje laparoscópico. En nuestros 2 primeros artículos tuvimos un éxito del 94 al 95.8, aunque el doctor Víctor Solier en 160 unidades nos reporta un porciento del 98%. Es un procedimiento mínimo invasivo, no se abre vejiga, el dolor es mínimo, no se colocan sondas de derivación como en el Cohen, alta el mismo día o al día siguiente, el sangrado es prácticamente nulo, está indicado en pacientes litogénicos y se pueden corregir otras patologías en el mismo tiempo quirúrgico si es que a ustedes les gusta la laparoscopía. Entonces, todos esos detalles me hizo escoger esta técnica como mi preferida hace ya más de 19 años. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente, como toda técnica quirúrgica, tiene ventajas y desventajas. La desventaja de esa técnica es que no es una técnica fácilmente reproducible. Tiene una curva de aprendizaje largo, como ustedes pueden imaginar. Hay que hacer un entrenamiento a distancia, ir con el experto, o que el experto vaya allá y enseñe los diferentes puntos. Actualmente hay uso de simuladores. Lo sacó en un artículo la doctora Carolina Millán. Conocí el prototipo, no sé últimamente cómo vaya Carolina con este uso de un simulador y creo que es una ventaja tenerlo. Se pueden entrenar al principio con él. Y bueno, es una técnica que es una tecnología dependiente, aunque actualmente ya todos los hospitales tienen el equipo necesario para hacer diferentes abordajes mínimo invasivos por medio de instrumental laparoscópico. Bueno, el mecanismo de acción de esta cirugía correctiva es igual exactamente que todas las demás cirugías correctivas abiertas, que es la creación de una anastomosis sin tensión con preservación de la irrigación del ureter distal
y la creación de un túnel submucoso de 3 a 4 veces el diámetro del uréter sobre un detrusor sano, ¿verdad? Estas características las cumple todas las cirugías abiertas o laparoscópicas, a excepción del endoscópico. Aquí estamos viendo un diagrama donde se hace un túnel submucoso de 3 a 4 veces. Aquí estamos viendo el video después de haber terminado un reimplante. Aquí está eyaculando, este es el meato ureteral, ahí está saliendo la orina. Este abultamiento es exactamente esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y así es como se observa después de haber terminado un reimplante laparoscópico. Bueno, es aplicable a todos. La mayoría de los reflujos presentados en los diferentes artículos, si ustedes los buscan, la mayor parte de ellos, la gran cantidad de reflujos son reflujos grados 3. Igualmente, en mis 3 artículos que he sacado, prácticamente el 80-85% son reflujos grado 3, ¿verdad? Otros menos importantes es grado 2 y pocos grado 4. Actualmente mi casuística personal son más de 125 reimplantes en 19 años ya, con la misma proporción. La mayor proporción es 85%. Y es exactamente lo mismo que en lo que nos dedicamos a la laparoscopía, estamos reportando en esa proporción. ¿Es aplicable a todos? Bueno, aquí hay unos videos donde podemos ver que lo hemos hecho en el reflujo con doble sistema colector, ya sea completo o incompleto, se puede hacer perfectamente bien. En reflujos también bilaterales, anteriormente lo hacíamos en el mismo tiempo quirúrgico, tuvimos ahí 2 retenciones ya en los últimos 60, después de tener 60 pacientes haciendo reimplantes, tuvimos dos retenciones urinarias, que es muy molesto para el paciente, se pone muy nerviosa la mamá, entonces decidimos ya mejor no hacerlos en el mismo tiempo quirúrgico. Primero hacemos el más importante y luego posteriormente el lado contralateral. En reflujo vesicoureteral en vejigas neurogénicas también nos los hemos hecho, secundarios a ureteroceles, ahí pacientes que se les funciona y que posteriormente empiezan con reflujo. Específicamente en estos pacientes, después de hacer un seguimiento a 7 años, vimos que aproximadamente el 20% recidivaban. Entonces sí hay que tener cuidado de aplicar esta técnica para aquellos pacientes que son secundarios a ureteroceles. Reflujo vesicoureteral con un detrusor tan importante como en este ejemplo, de más de 5 milímetros, se puede hacer perfectamente y con buen porciento de éxito. Es aplicable también a todos. Bueno, tenemos 8 pacientes, que es el 6.4% en el que se realizó un procedimiento laparoscópico secundario en el mismo acto quirúrgico laparoscópico, antes o después de terminar el EBUR. Tenemos 2 nefrectomías en el mismo tiempo por laparoscopía, una ureterectomía, una heminefrectomía al mismo tiempo, 2 orquidopexias y 2 hernias inguinales. Entonces, aquellos que les guste mucho la laparoscopía, pues es otra ventaja que pueden resolver 2 problemas en un acto quirúrgico mínimo invasivo. Las contraindicaciones relativas, bueno, estas 2 contraindicaciones son relativas. Pacientes con megauretes muy tortuoso, como uno que presentó el doctor Ricardo Poray, con un diámetro muy dilatado, mayores de 1.5 centímetros de diámetro en un paciente como de 4 años, se puede hacer por laparoscopía, pero ya no sería un LEBUR, o sea, ya no sería aquel paciente que le disecas el uréter y lo metes adentro del detrusor. Tendrían que hacer un tapering, ya sea intracorpóreo o extracorpóreo, como ya lo ha reportado Manuel López, ¿verdad? Sigue siendo mínimo invasivo, pero ya no sería un LEBUR como tal. Igualmente aquellos reflujos obstructivos, reflujos muy severos obstructivos, pues sí, tendrían que hacer exactamente lo mismo, desprenderlo, hacer un tapering extracorpóreo, volverlo a meter y hacer su reimplante. Como todo técnica quirúrgica, puede tener complicaciones. Hemos tenido 6 recidivas, que es el 4.8%. Hemos tenido también 6 perforaciones de mucosa, que ahí lo único que sucede es que hay que identificarlo, poner un punto, y si es muy pequeño no hay que hacer nada, ya que ustedes al meter el uréter va a sellar esa pequeña perforación. He tenido yo 2 urinomas, uno en la curva
de aprendizaje y otro prácticamente ya llegando a los 100 reimplantes, y eso es porque de repente uno descuida, siente que ya lo puede hacer uno con los ojos cerrados, pero se vienen las complicaciones. Retenciones urinarias, en los últimos pacientes hemos tenido 2, que es el 3.2%. Bueno, este es en el primer artículo que lo publiqué en el 2006, que fueron 15 pacientes con 19 reimplantes, edad promedio de 48 meses. El tiempo quirúrgico fue bastante grande en nuestros primeros pacientes, 110 minutos. Tuvimos 3 perforaciones de mucosa. Posteriormente hicimos, junto con Francia, Colombia y México, un estudio multicéntrico de 95 unidades. Tuvimos 4 recurrencias y en aquel entonces, entre todos los colegas, 2 urinomas. En el 2015, el doctor Denez me invitó a hacer una publicación en uno de los fascículos de diálogos en Pediatric Urology. Ahí puse la experiencia y ya habíamos abatido en forma importante nuestro tiempo quirúrgico. Tengo otros 3 artículos en lengua hispana que los pueden también consultar. Bueno, son muy poquitos minutos. Yo sí me ajusté exactamente a los 10 minutos. Si tienen alguna pregunta más adelante, con todo gusto, y muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias, doctor Riquelme, una excelente exposición. Gracias por mostrarnos su experiencia y compartirla. Y vamos a pasar a la última presentación antes de la discusión. El doctor Jorge García, el anfitrión de esta noche de Ecuador, nos va a hablar sobre greguar laparoscópico versus robótico, así que se va a pelear un poco con el doctor Riquelme, a ver si qué conviene más y por qué hacerlo robótico y en qué casos. A ver, doctor Jorge García, muchas gracias de nuevo por invitarnos a todos y ahora es el momento de tu presentación. Ok, en primer término, agradecer mucho a la Sociedad Ecuatoriana de Urología, a Vladimir, a Iván, que me dieron la oportunidad de organizar esta reunión de uropediatría. En segundo lugar, agradecer también a la CIUP a través de Andrés Gómez Freile, quien no dudó en darnos el auspicio. Y finalmente, agradecer a todos y cada uno de ustedes. Mario con el frío invierno y Ricardo, Pachi y Sebastián con el cálido verano. Nosotros término intermedio acá. Sin embargo, estamos gozando de esta reunión con tremendos exponentes o exponencias que han hecho los colegas. Bueno, esta es una gentileza de Andrew Kirsch. Creo que todo el mundo tiene su experiencia, tiene sus razones y también tiene sus dudas respecto a reflujo vésico-ureteral. Indudablemente, si me preguntan a mí cuál es la cirugía más certera, siempre será la cirugía convencional. Creo que este artículo lo compartió también Ricardo. Sigue siendo mínimamente invasiva la cirugía convencional por lo certera y las casuísticas que brindan de tipo exitosa. Sin embargo, a la hora de la preferencia, porque también en el reflujo tienen mucho que ver los padres y en caso de pacientes adolescentes de ellos mismos, la inyección endoscópica creo que es la que ha cobrado gran terreno, por eso hemos pasado todos. La cirugía abierta igualmente es la que mejores casuísticas de éxito brinda en cualquier mano. Y la cirugía laparoscópica y robótica es la que van ganando terreno. Respecto al éxito, creo que está claro que en primer lugar está la cirugía abierta con las mejores tasas de éxito, tanto clínicamente como por evolución radiológica. Y la cirugía de la inyección endoscópica, como bien dijo Pachi, creo que tiene sus complicaciones cuando no se escoge bien el caso o no se tiene la experiencia certera como para tener tasas de éxito similares a los otros abordajes.
En nuestra experiencia, personalmente he estado involucrado con casos propios y casos compartidos. Agradezco mucho a todos los colegas urólogos que trabajan conmigo, tanto pediátricos como adultos de acá del país. Y bueno, la experiencia lo dice todo. En estos 10 años hemos incrementado nuestra casuística y experiencia con la inyección endoscópica, pero en lo personal he visto complicaciones mías referentes a recidiva de reflujo especialmente, con una tasa de éxito que creo que estoy alrededor del 90%, versus la cirugía convencional. Yo nací con el Cohen, a diferencia de Ricardo, me hice la mano con, mucho con el Politano Ledbetter, en algunos casos Glenn Anderson, y el Lich Gregoire fue entrando en mi expertise conforme fui entrando también en el manejo de trasplante renal acá en mi país. Tenemos en el centro que dirijo yo, en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, tenemos ya 57 niños trasplantados y todos ellos han pasado por el Lich Gregoire. De modo tal que ahí es donde creo que nace una gran premisa. El reflujo es el reflujo, la vejiga es la vejiga y debe ser, las guías son las guías, pero creo que cada paciente debe ser individualizado, como mencionaron mis 3 amigos en las anteriores presentaciones, y yo también creo que es así. El reflujo debe ser individualizado a la hora del escogitamiento de la técnica. Y es lo que hago yo. No porque hago robótica ahora, todos los pacientes van a transitar por ahí. Es imposible. Ni la laparoscópica tampoco. Tendremos que seguir pensando siempre en la cirugía abierta, en la inyección endoscópica. Y bueno, nuestra realidad como país, aquí yo creo que la vejiga y sobre todo el cuello vesical y la uretra imponen la ley. ¿Por qué? Cada país tiene sus normas y también creo que las enfermedades sí están divididas por áreas. Acá en el Ecuador, por ser un país andino, no sé, por ser tal vez el tipo racialmente, tenemos mucha mezcla en Ecuador, de modo tal que el reflujo vésico ureteral cada vez aparece más en pacientes con vejigas disfuncionales, las cuales gozan de hiperactividad del detrusor y sobre todo de hiperactividad del esfínter, y esto indudablemente nos crea problema asociado al estreñimiento crónico. Y bueno, en el estudio y screening de estos pacientes tenemos un índice alto de mielomeningocele en el Ecuador, 7 nacidos vivos por cada 1000 recién nacidos vivos. Igualmente, la patología oculta, como las disrafias ocultas, son el pan de diario de nuestra práctica, a quienes estamos dedicados a la urología pediátrica, y cada vez vemos más de este tipo de pacientes con disfunciones miccionales severas, daños renales, muchos de ellos acuden tarde, y estos son estos tipos de pacientes que vemos con divertículos grandes, detrusores agotados y reflujos como el que están apreciando ustedes, donde las terapias, las uroterapias simples y estándares y avanzadas no tienen mayor éxito. Igualmente vemos o nos toca ver pacientes con reflujos recidivantes a inyecciones endoscópicas o cirugías convencionales, reflujos de altos grados. Y en medio de esto también hemos incrementado nuestra práctica en el manejo del MOP, del megauretero obstructivo primario, las derivaciones continentes, me refiero al Mitrofanov, y el trasplante renal, de modo tal que todo este tipo de patología severa nos ha encaminado a buscar otras alternativas. Y bueno, ahí está un nicho donde yo he visto personalmente que esta técnica se presta para grandes avances, para cambios. El Lich Gregoire laparoscópico o abierto, como lo maneja Ricardo, a quien lo he invitado acá a Ecuador, igual Apache, y bueno, y directamente creo que fui parte de una invitación a Mario Riquelme, justamente por avanzar en esto.
En cuanto al leach greguar laparoscópico, en lo personal, yo tengo dos etapas bien claras. La primera empecé en los años 2005 hasta el 2011. Practiqué a 21 casos de pacientes con reflujos entre grado 2 y 3. Indudablemente seguí muchos artículos, entre esos los de Mario Riquelme, a quien respeto mucho en el manejo de laparoscopía. Sin embargo, la tasa de éxito mío en el 2011 fue del 85%. Indudablemente eso no me gustó. Tuve dos complicaciones, un reflujo persistente o recidivante, que no fue tan preocupante porque fue fácil corregirlo con inyección endoscópica en este caso, pero sí donde me ocasionó problema fue con los dos casos de obstrucción. Esta es una casuística pequeña que yo presenté a la CIUB en Barcelona 2008. Justamente estuvo Gray Peters hablando de greguar laparoscópico y robótico y su experiencia, y uno se ilusiona. Son 24 años que yo practico también la laparoscopía. De modo tal que, uno de los casos de obstrucción coincidió en el año 2010, que yo estaba, coincidentalmente, estaba hablando en Chile en el Congreso de aquel año de cirugía pediátrica sobre mi experiencia en greguar laparoscópico, y por conferencia me reportaba a mi socio que se nos había obstruido el último paciente que operé días antes al viaje, motivo por el cual con estas complicaciones pequeñas pero complejas decidí parar mi práctica en la laparoscopía por un lapso de unos 8 años, donde practiqué mucho la cirugía convencional, la inyección endoscópica con buenos resultados también. Sin embargo, en el 2019 entramos en otra etapa. En el momento menos pensado en mi vida, entró la robótica en un hospital privado del cual yo soy miembro, y se me dio la oportunidad de capacitarme. La verdad, son años que he estado atrás de hacer cirugía robótica. Y bueno, empezamos a las puertas de la pandemia a practicar la cirugía robótica. La laparoscópica la tomé a inicios del 2019 y son 27 casos, excluyendo los casos de MOP y Mitrofanop, que siempre los hago por vía laparoscópica. Directamente empezamos a escogitar pacientes. En esta etapa de la vida preferí indudablemente darles una oportunidad a pacientes con reflujos de grados avanzados para practicar la técnica laparoscópica y robótica. He cambiado toda la manera de abordaje por mínimo acceso. Me he enfocado prácticamente en la técnica que preconiza Mohan Gundetti, el LUA, que tiene que ver mucho con la longitud amplia del túnel, el punto de fijación en la unión urétero-vesical, como vamos a ver en videos luego, el alineamiento al top del uréter y la toma de la adventicia ureteral en la zona de los flaps del detrusor para evitar cualquier torsión o complicación. Esto es justamente en fotos, es un abordaje laparoscópico a un paciente de edad corta. No todos los pacientes son candidatos a robótica. Generalmente optamos por ir con pacientes pasados los 4 y 5 años de edad para robótica. Para la laparoscópica, en cambio, pacientes de menor edad son muy beneficiados con el abordaje laparoscópico. Aquí justamente pueden apreciar lo que es el LUA, el punto de fijación en el top del túnel de la detrusorrafia, y el punto de fijación justamente hacia el extremo de la unión uretero-vesical. Y en medio de esto, justamente hay fijaciones de la adventicia del uréter al túnel de reconstrucción del detrusor. De modo tal que hay que trabajar con poca diatermia, o sea, poca coagulación, electrocoagulación, más la disección se hace con tijeras.
y crear un flap amplio. En los primeros casos me llamó mucho la atención y tenía miedo de realmente tener algún problema por el túnel amplio que estaba practicando a mis pacientes. Estos son abordajes laparoscópicos. Aquí vemos el punto de anclaje superior, el cual le da a uno la facilidad para enterrar al uréter en el túnel de reimplante. Y acá vemos el punto que se toma con adventicia. Igualmente, años atrás yo practiqué la detrusorrafia con el material que preconiza Mario Riquelme, con el Etigons. Ahora trabajo con suturas de calibre 4 ceros, Vicryl, y 5 ceros, el que toma la adventicia. Y bueno, pues era la hora, creo que como a todo el mundo le llega su hora, a mí me llegó la hora de entrar en la robótica. Les comparto este pequeño video. ¿Qué pacientes entran a la robótica? Pacientes como este. Paciente que recidivó a un tratamiento quirúrgico de un megauretero obstructivo con la creación de un divertículo, una vejiga dañada, por problema del cuello vesical en este paciente. A él se le practicó en uno de los actos quirúrgicos inclusive un mitrofanol, lo hice por vía laparoscópica, de modo tal que los padres al tener que realizar este nuevo acto quirúrgico, ya que el riñón estaba con un funcionalismo del 18%, no dudaron en pedir la cirugía por abordaje robótico. ¿Por qué razón? Porque aquí había cicatrices previas, en una cirugía convencional me hubiera traído problema, había un divertículo, un megaureter al cual se le hizo el tapering por vía robótica, la resección del divertículo, porque este divertículo era tan grande que ocasionaba un efecto obstructivo y refluyente con el llenado y vaciado de la vejiga. Al igual que en la laparoscópica, el robot tratamos de hacer un túnel grande, amplio, unos flaps grandes. Ese es el punto de anclaje superior del LUA. Igual el material de sutura es Vicryl de 4 y 5 ceros. Y aquí estamos realizando el túnel para el enterramiento de un gran segmento de uréter. Son túneles de 4 y 5 centímetros los que recomienda Gundetti. En esta parte también debo agradecer mucho al doctor Eduardo Banda, un urólogo de adultos con bastante experiencia en robótica que me ha colaborado en todos los procedimientos robóticos que estoy realizando. En pandemia hemos tenido que repotenciar trabajo. Tal vez hubiéramos hecho una mayor casuística con esta y otras patologías, pero bueno, estamos retomando. La posición del paciente para robótica es extrema, un tren de Lembourg extremo con la mesa forzada. El abordaje con el que trabajo yo lo estoy haciendo con, con 3 puertos, uno para la cámara y 2 para manejo al estilo laparoscopía, y en casos como este sí hemos tenido que poner o colocar un puerto accesorio. Las ventajas: poco sangrado, recuperación excelente del paciente, alta al tercero o cuarto día, ya que fue una cirugía compleja, algo larga, y estamos abocados en bajar tiempos quirúrgicos. Coincidentalmente Coincidentalmente en estos días encontraba este artículo publicado en el JPU, en el Journal of Pediatric Urology, similar a de un caso similar al que les estoy presentando. Y bueno, la experiencia que estamos teniendo, la pandemia me ha frenado en poder realizar controles con KUNS a todos los pacientes. Como les mencioné, justamente en los primeros abordajes laparoscópicos que hice a este paciente, este es uno de los casos de un reflujo grado 5. Cuando terminé la cirugía,
tenía la sensación de que me había ido de largo con el túnel de reimplante. Este era un reflujo grado 5 derecho. Este es otro paciente que también lo trabajé en mi hospital, el Vaca Ortiz. Y el control radiológico, como ustedes pueden ver, es una vejiga compleja, es un paciente en cateterismo, pero con el reflujo controlado por abordaje laparoscópico. Finalmente, agradecerles a todos por la paciencia de haberme escuchado y con todo gusto dispuesto a contestar inquietudes que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, y ahora es donde yo me tengo que poner en abogado del diablo y empezar a hacer preguntas incómodas a los expositores. Hemos tenido pocas preguntas por el chat. Si quieren hacer preguntas no hay problema, me la pasan por el chat. La primera pregunta, yo tengo varias preguntas para cada uno, para ponerlos incómodos y transpirar un poco. De todas maneras, a esta hora ya estamos más para festejar que para contestar preguntas, pero no importa. Al doctor Subieta, la única pregunta que hubo en el chat es, si hubiera un divertículo gigante o grande, ¿usted le haría igual el Gregoire o trataría el divertículo y le haría un Gregoire Leach o como si fuera un trasplante o como hacen el megaureter, por ejemplo? Tiene el micrófono apagado, doctor. Bien, gracias. No me incomoda la pregunta en todo caso. ¿Y la pregunta tuya para contestarla a los dos al mismo tiempo? No, y la pregunta mía es, el doctor Riquelme nos mostró que una de las complicaciones que tenía era la disfunción vesical, sobre todo cuando tenía un reimplante bilateral. ¿Qué experiencia tiene con eso? O sea, ¿a usted le ha pasado? ¿Es un problema a tener en cuenta? Sobre todo, yo sé personalmente que usted opera chicos muy chicos, y entonces el tema es el miedo o el mito de la disfunción vesical cuando uno da vuelta a la vejiga o diseca mucho la vejiga. Bien, gracias por ambas preguntas. Lo primero, agradezco la presentación que me hicieron al principio, pero se mencionaba que trabajo en clínica alemana. Ya no trabajo en clínica alemana. Yo hace un año empecé mi retiro paulatino y ya no trabajo en clínica alemana. Incluso en el hospital el cargo de jefe de departamento ya no lo tengo y solo estoy con las horas universitarias que me hacen muy feliz yendo 3 días al hospital. Volviendo a las preguntas, la primera en los divertículos. Ustedes vieron ahí en el video que mostré, ese era un niño que tenía un divertículo y que sin ninguna dificultad, y hemos hecho varios divertículos que nos implantamos junto con el uréter, se reabsorben, yo diría que en un plazo de 2, 3, algunos han demorado mucho más en desaparecer, pero desaparecen y no crean ninguna dificultad. Si el divertículo es un divertículo por la misma vaina de Waldayer, ¿no es cierto?, que arrastra el uréter y le produce reflujo, y es muy grande, ¿no es cierto?, que va a sobrepasar la incisión que voy a hacer, sin duda que yo haría una resección parcial o completa en la misma cirugía, digamos. Tratando ¿cuál es el problema? Es tratar de no disecar mucho la parte que está pegada al uréter, ¿no es cierto?, bueno, comprometer un poco. Entonces, si el divertículo es chico, lo metemos dentro del túnel. Si es grande, se puede resecar y tal vez dejar un poco de esa pared pegada al uréter. Eso, en relación a las disfunciones. Dije que una de las cosas que había desprestigiado Gregoire durante mucho tiempo, porque la gran mayoría ha vuelto a ser Gregoire, tanto en los bilaterales, fueron las disfunciones, que no fueron un porcentaje, yo revisé muchos trabajos, y no pasaban el 6%, ¿ya? Y que aparentemente todos han reconocido que un poco tiene que ver con la disección del uréter distal, sobre todo por la cara más afuera. Nosotros no la hemos tenido. Desde que empezamos a operarlo, lo hemos operado de una manera diferente, que esa complicación no la hemos tenido. Yo tuve un paciente privado que después del alta, al día siguiente, no. El alta había sido 6 días antes. Después de sacarle el catéter supravesical, volvió al servicio de urgencia de la clínica con una retención de alrededor de 12 horas. Se le hizo un cateterismo, se vació la vejiga y no volvió a tener más problemas. Pero no hemos tenido esa complicación, que creo tiene que ver, mostré muchos trabajos de gente que no ha tenido ninguna últimamente, y algunos que la tenían han corregido un poco esa disección, y creo que con eso
se ve muy poco esa complicación. Perfecto. Bueno, ahora tengo dos preguntas para el doctor de Badiola. La primera es, ¿cómo mide el abultamiento de menos de 180 grados? ¿Cómo mide esos 180 grados para saber si ese abultamiento es el correcto o no? El doctor Cabrera hace esa pregunta, soy yo. Sí, de todas maneras, la pregunta, esa es la pregunta del doctor Cabrera. Y la pregunta mía es, usted dijo que el tema es importante el seguimiento y nosotros sabemos que sobre todo en el reflujo a cielo abierto tenemos alguna chance, alguna posibilidad de tener un reflujo contralateral. ¿Cuándo haría usted una cisturetrografía de control en el seguimiento? Entonces tenemos las dos preguntas, la del doctor Cabrera y esta pregunta de la cisturetro. Sí. Lo primero que me gustaría hacer un comentario de todo lo que se habló esta noche, y siempre aprendí de todo el resto de los expositores algo, por lo cual me encuentro muy feliz, es que para la gente joven, nadie habló de reimplante hoy, ¿eh? Todos los que hablamos fue o de inyección endoscópica o de hacer un túnel antirreflujo. El reimplante es otra cosa. El reimplante es cuando uno corta el uréter y reimplanta el uréter, o cuando tiene una obstrucción, el megaloútero obstructivo, tiene que obligatoriamente hacer un reimplante. Pero lo que hoy mostraron los otros expositores fueron cómo se realizan túneles antirreflujo, ¿sí? Para no confundirla, digamos, en la manera de comunicarnos, ¿no? Después, ¿cómo medir los 180? Bueno, hay un pre y un post. La idea en las sustancias de abultamiento han desarrollado tanto su practicidad, que sabemos que con muy poco volumen se abulta mucho. Entonces, tenemos que ser bien detallistas en la unión del orificio y la vejiga para que el abultamiento se realice un poco en la vejiga y un poco en el uréter. Esto es artesanal, no es algo que se puede medir matemáticamente. Es decir, cuando nosotros vemos que un abultamiento abultó un poquito el piso de la vejiga que tiene en relación con el orificio y se empieza a cerrar el diámetro del orificio, debemos parar, ¿sí? Ahora, en el post es cuando nosotros este abultamiento le erramos por una mala técnica o porque no punzamos en el lugar correcto y se va más allá del orificio de los 180 grados, es con los pacientes que tenemos que tener un poco de cuidado. Sí, nada más. Y si a veces es muy grosero, porque estamos en una curva de aprendizaje, no limitarse a poner un doble J. Poner un doble J, dejárselo 30 días y después sacárselo. Pero es una parte artesanal en la cual uno, el orificio de la aguja, lo tiene que poner en el límite de que no tire la sustancia a la vejiga y que abulte la unión entre el uréter y la vejiga. Si uno está entre la unión entre el uréter y la vejiga, no se va a pasar los 180 grados, pero tiene que estar justamente ahí. Por supuesto que esto yo lo aprendí después de muchas inyecciones, ¿sí? Cuál podía ser la diferencia y en el cual tener cuidado para evitar ese como mucho 2% de obstrucciones. Y el tema del reflujo, de cisturetro de control, ¿cuándo lo haría? ¿Cuándo pide cisturetro de control? Más allá de los trabajos de investigación. Nosotros en el POL lo hacemos en forma ambulatoria, le damos 10 días antibióticos en general, salvo pacientes especiales, ¿sí? 10 días de antibiótico, a los 10 días, si la inyección fue satisfactoria, le sacamos el antibiótico, lo seguimos con ecografía a los 10 días, a los 3 meses, a los 6 meses y al año le hacemos centellograma, por supuesto las ecografías que vienen correlativas, ¿sí? Y una cistovideo urodinamia de control. ¿Por qué lo hacemos? Si no se lo hacen a los pacientes que están reimplantados o con túneles antirreflujo, ¿sí? Pues lo hacemos porque todavía este es el último procedimiento diseñado para evitar el reflujo vesicoureteral, nada más. Ahora, honestamente, estoy a dejar de hacer cisturetro de control cuando no están dilatados y cuando clínicamente están bien, ¿sí? Pero creo que si alguien quiere publicar un trabajo, no van a encontrar muchos trabajos fuera de los nuestros que tengan una cistovideo urodinamia
al año. Todas la tienen a los 4 o 6 meses. Y dígame una cosa, hoy, parado donde está usted, ¿le haría la cisturetro a todos? ¿O la No, urodinamia? por supuesto que no, por supuesto que no. Lo hago por ustedes, que me persiguen diciéndome si es efectivo o no es efectivo y no se convencen, nada más. Pero como son lindos y son muy amigos míos, yo le hago la cisto-video-urodinamia, no tengo ningún problema. Bien. Quiero preguntarle al doctor Ignacio un ratito, si me lo permite, Sebastián, solamente con lo que yo pregunté. Primero los felicito a todos los exponentes, a toditos los felicito, y he aprendido un poco más de lo que sigo aprendiendo cada día. Mire, yo estoy usando el Bantry, doctor Bayola, de hace ya algunos años aquí en Guayaquil también, y tengo una buena casuística, incluso un artículo que les agradezco, que ahí está PJ, que me lo corrigió, ya, se lo agradezco sinceramente, y ahí yo tengo experiencia, y la verdad le preguntaba honestamente el grado de eso, porque ya eso es, más o menos entiendo que es subjetivo, ¿no? No es en la medicina basada en evidencia, de medir el grado, por eso ya me quedo conforme a su respuesta. Lo otro es la pregunta que quiero hacerle puntualmente. Usted mencionaba vejiga neurogénica, también tengo experiencia. ¿Qué hace usted antes de hacer el tratamiento el antirreflujo endoscópico en los pacientes con vejiga neurogénica? ¿Pone toxina, no pone toxina? No, bueno, independientemente... O sea, ¿qué característica tendría que tener esa vejiga neurogénica para poder inyectar el reflujo? Independientemente del reflujo vésico-ureteral, nosotros, como tenemos cisto-video-urodinamias, categorizamos la vejiga y vemos a qué presión y a qué volúmenes tiene el reflujo. Si el reflujo se presenta a 60 centímetros de agua y con una capacidad vesical que excede la edad correspondiente al niño, lo más factible es que si le tratás la vejiga neurogénica desaparece el reflujo vesicureteral. Ahora, si en una vejiga neurogénica aparece a 5 centímetros de agua y a un volumen vesical disminuido como 50 o 60 mililitros de capacidad, ese reflujo, por más cateterismo que le hagamos y por más tratamiento de la vejiga que le hagamos, no se va a ir, entonces trato el reflujo sobre esa vejiga neurogénica. Eliminando la bacteriuria, dándole antibióticos, haciendo con solución de irrigación en endoscopía con 1 gramo de cefalexina en la irrigación y con todos los cuidados, y tomo urocultivo y veo si tiene germen, si es sensible al antibiótico que le estoy dando. Muchas gracias, doctor. Yo voy a hacer 2 preguntas al doctor Riquelme. Yo también quiero para él. Primero, ¿por qué no hace laparoscopía en reflujos o tiene pocas laparoscopías en reflujo de alto grado? Bueno, ¿eso es porque usted considera que es mejor la cirugía, otro tipo de técnica, o porque todavía la curva de aprendizaje es distinta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, desde el punto de vista del tiempo quirúrgico, ¿usted ha visto que la curva de aprendizaje obviamente disminuye el tiempo quirúrgico y lo iguala una cirugía endoscópica o una cirugía, porque la mayoría de los pacientes que usted operó son reflujo de grado 2, 3. Una cirugía endoscópica son 20 minutos como mucho, o menos. ¿Y qué tiempos quirúrgicos está manejando usted? Más o menos. No, pues definitivamente no puedo competir contra el tiempo de una implante endoscópico. Definitivamente eso es sumamente rápido. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué quieres? ¿Que sea rápido o que sea mejor? O sea, si fuera tu hijo o si fuera tu nieto, yo ya tengo nietos, entonces, ¿qué preferías? ¿Házmelo rápido o házmelo bien, que tenga un buen % de éxito? Yo preferiría que se tarden un poquito más, pero que tenga un 95, 98% y no un 70, 75%, ¿verdad? Y no que tenga que someter a mi nieto a otro procedimiento y que le pongan más y que vuelva a fallar y que le pongan otro procedimiento. Entonces, yo creo que hay que ponerlo, pero definitivamente el tiempo quirúrgico de una laparoscópica es mucho más largo. Lo hemos abatido de 110 minutos a aproximadamente unos 80 minutos, ¿verdad? El reimplante laparoscópico. Y la otra pregunta, sí se puede hacer el reflujo
de alta presión, pero la situación aquí es que cuando tienes un megauréter muy importante, lo puedes hacer laparoscópico y como ya lo reportó Manuel López, lo desinsertas, haces el tapering por fuera y lo vuelves a meter, y lo cual te vas a tardar fácilmente 2 horas, ¿verdad? O sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Pero es más, la otra cosa que quería comentar es que hicimos un artículo junto con el doctor Ciro Espósito el año pasado y encontramos que los 3 factores que hacen que exista retención urinaria es la bilateralidad, que el paciente tenga un problema de vaciamiento vesical previo y el tiempo que se tarde en el abordaje laparoscópico. Esos 3 factores hacen que aumente el grado de disfunción vesical en el postoperatorio. Entonces, lo cual quiere decir que hay que hacerlos separados, primeramente un lado y después otro lado, no tardarse lo suficiente y que ese paciente estemos seguros que no tenga un problema de vaciamiento preoperatorio. Bien. Muchas gracias, doctor Riquelme. Para el doctor Jorge García, entonces, ya va, doctor Cabrero, espérenme un segundito, así podemos hacer que participen todos. Doctor García, en cuanto, obviamente que esta pregunta nos las hacemos todos, en Latinoamérica es difícil tener acceso al robot, yo sé que el doctor de Badiola tiene la posibilidad, el doctor García también, pero el doctor Subieta posiblemente en Chile tengan algún acceso al robot también, pero en términos generales es difícil en la urología pediátrica tener acceso al robot. Entonces, desde el punto de vista de lo que es tiempos y costos, ¿sí? Tiempos y costos. ¿Se justifica llegar teniendo toda esta variabilidad que tenemos de que nos han hablado el doctor Subieta, el doctor de Badiola, el doctor Riquelme? ¿Cuánto se justifica llegar a una cirugía robótica en cuanto a tiempos y costos? Sí, bueno, aquí creo que me toca remar contracorriente. Y yo soy el abogado del diablo, tengo que hacer la pregunta difícil, ¿sí, no? Justamente yo había mencionado, no por estar con el robot y el laparoscopio a la mano, a todos los pacientes nos vamos a pasar por eso. Justamente por costos, la cirugía robótica todos sabemos que es mucho más costosa. Acá en Ecuador hay un hospital público de adultos, el primer centro hospitalario público de adultos en el país, que adquirió el robot bajo el tema leasing. Y bueno, en lo grupal nosotros estamos tratando de hacer un convenio para intervenir pacientes del Ministerio de Salud, o sea, la medicina pública, porque, para que se beneficien de esta patología. Indudablemente, desde la óptica que yo veo, aunque vemos pocas personas, el gold standard para hacer cirugía robótica es la estenosis en la unión pielo-ureteral. Te puedo decir, inclusive, de los 20 casos que tengo de robótica, me ha frenado un poco la pandemia, pero en tiempos, para responderte la segunda pregunta, lo hice en 1 hora 30 de piel a piel con el robot. Una piel ureteroplastia de Anderson Haynes a un muchacho de 15 años de edad. Y sin embargo sigue siendo más cara. No porque bajas tiempo, bajarás algo costos y todo. En la institución privada donde trabajo, hemos tenido que hacer una campaña ardua. Esto ha sido con el equipo de marketing del hospital, con las aseguradoras privadas para que puedan cubrirnos las cirugías. En medio de esto han aparecido estos pacientes y yo me siento contento, me siento seguro haciéndolos por laparoscopía. Los casos que he escogido para la laparoscopía, esta vez me fui con los reflujos del 3 al 5. Y también, al igual que López y otros colegas, empecé con el MOP, con el mega uretero obstructivo, haciéndolo video asistido, haciendo el tapering por fuera laparoscópico y reingresando para hacer ahí sí el reimplante y el túnel con el Rich Gregoire
nuevamente intracorpóreo. No te voy a negar, los tiempos sí son un poquito prolongados. El caso que los presenté, al igual que el caso que reportan en el Hospital de Niños de Chicago, pasa de las 4 horas. Ellos creo que hicieron en 4:30. Yo lo hice igual en un tiempo igual o tal vez superior, menos de 5 horas. Pero la recuperación fue fantástica de niño. Ese niño está bien. Los padres pidieron que lo haga por vía robótica. El divertículo no era yuxtameatal. El divertículo era en la zona de la entrada del túnel que se hizo para el reimplante intra y extravesical con la técnica de Politano-Ledbetter. Entonces, indudablemente hay estas preferencias. Yo soy un convencido de que la cirugía de mínimo acceso, aunque Ricardo me va a decir que lo que él hace, pero claro, Ricardo es un perfeccionista del Lich-Gregoire. Yo quisiera ser un Ricardo Zubieta en el Lich-Gregoire y quisiera ser un Pachi de Badiola en la inyección endoscópica, pero bueno, soy yo nomás. Bien, yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Voy a empezar con el orden que presentaron, ¿sí? Y el doctor Zubieta quiere hacer una acotación, así que va a ser el primero en hablar. Entonces, voy a hacer dos preguntas a cada uno y quiero que me contesten rápido. ¿Cuál es el paciente con menor edad que operaron? ¿Sí? ¿Y qué harían cuando tienen que reoperar un paciente que operaron con la técnica que ustedes hicieron, que ustedes mostraron hoy? ¿Está? Bueno, ¿cuál es el menor edad y qué harían si el paciente mantenía el reflujo y lo tienen que reoperar? Bueno, nosotros hemos operado varios niños menores, yo creo que alrededor de 15 en esa estadística que teníamos de los 33 años, como 15 niños eran menores de 1 año, casi todos durante el segundo semestre. Hicimos un estudio, un trabajo colaborativo con el italiano, me parece, con Mendoza, como 4 centros, y el resultado, y juntamos como 96 pacientes, y el resultado, el porcentaje de éxito fue exactamente igual que en los mayores de 1 año, de manera que eso no debiera ser un factor. Tal vez en los niños muy menores, que casi nadie lo opera durante el primer semestre. No sé si eso te responde, pero volviendo a la cirugía, permítame hacer un comentario. La segunda pregunta, pero la puede contestar después, es ¿qué haría si se mantiene el reflujo? ¿Le haría un nuevo Gregoire o haría otra técnica? ¿Qué técnica haría? Bueno, las complicaciones que nosotros tuvimos, que mencioné ahí, ¿no es cierto?, fueron obstrucciones que tuvimos que corregir el trayecto porque entraba dando una curva, ¿ya? Ese fue eso. Y en la persistencia usamos la misma técnica. Y en el reflujo persistente, algunos los dejamos porque era un reflujo grado 1, y los que tuvimos que operar fueron un reflujo un poco mayores que alargamos del túnel solamente. Lo que estaba lo hicimos, abrimos un poco más el detrusor y sepultamos un poco más de dureter, la misma técnica. Perdón, el ahora sí, que yo lo que usted quiere comentar. Ahora lo que quiera comentar. Bueno, volviendo un poco a la cirugía, yo no quiero que se entienda mal esto que nosotros preferimos el Gregoire. Cuando hay una indicación quirúrgica, sí que preferimos el Gregoire, pero cuando hay una indicación quirúrgica, que cada vez la hemos tenido menos y lo mostramos en esas curvas, para nosotros las inyecciones siguen teniendo el mismo lugar y nosotros seguimos inyectando muchos pacientes, ya los reflujos grado 3 y 4 los inyectamos. Hemos estado preocupados durante un tiempo y ha cambiado un poco nuestro esquema de control y de selección, y me ha gustado mucho el esquema que habla Pachi de la selección de pacientes, porque tiene que ver mucho con eso. Justamente porque tuvimos algunos pacientes que no tuvo que ver con el volumen, porque 2 de los 4, que la complicación no llegó más allá del 3%. 2 de los 4 tenían volumen de menos de medio ml, todos habían sido con Sting y ninguno con HIT. De manera que nos ha dejado muy pensativo de cuáles podrían haber sido la causa. Creo que son pacientes que los vimos bien, no me parece que hayamos operado un megauretero obstructivo, etcétera. Y nos cambió un poco el esquema de control, pero hemos seguido inyectando. Y del mismo modo, en el hospital tenemos la laparoscopista eximio de neurología, PJ, la Francisco. Y ellos, cuando hay un reflujo que tiene indicación quirúrgica, no lo hacen laparoscópico.
lo hacen abierto en general. De manera que yo creo que la cirugía abierta compite con la laparoscopía, no con las indicaciones de inyección. ¿Ya? Yo no operaría ni laparoscópico ni abierto un niño con un reflujo de grado 3, salvo que tenga compromiso de la función, etcétera, etcétera. ¿Ya? Totalmente de acuerdo, doctor. Doctor de Badiola, las dos preguntas. El tema de cuál es el más chico en edad y cómo operaría un paciente que mantiene el reflujo que usted operó endoscópicamente. No se escucha el micrófono. Tiene que acercar el micrófono. Que te quiero mucho, Ricardo. Te quiero mucho. Muy bien. Me ayudás, me ayudás. Bueno, lo primero que quiero decir es que, digamos, si vamos a poner versus, yo saco el tiempo. Olvídense del tiempo. Aunque una inyección sea en 10 minutos, olvídense del tiempo. Pero las complicaciones que han tenido con robótica o con laparoscópica no se han tenido con ninguna inyección ni con un greguar a cielo abierto. Así que me parece que no vamos a decir cuál es mejor, porque todavía es obvio que es mejor cualquier otra cosa que no sea laparoscópico o robótica. A mi entender, el tiempo. Y de eso que inyectan una vez, 2 veces, 3 veces, no es lo que pasa en mi servicio, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos una inyección y raramente, porque es muy bajo el porcentaje de que siguen con reflujo, nosotros lo evaluamos endoscópicamente. Si vemos que está el bulto bien inyectado, le operamos y le hacemos un greguar extravesical extraperitoneal, ¿sí? Ahora, si vemos que está mal inyectado, porque alguien erró el vizcachazo, seamos nosotros o sea de afuera, por supuesto que le ofrecemos una inyección endoscópica. Esa es para la segunda pregunta. Y para la primera pregunta, son situaciones pecaminosas las que vos me das, Sebastián. ¿Cuál es el paciente más chico que está? No lo puedo decir si esto se está grabando, pero he inyectado pacientes realmente muy chicos, por ejemplo, con un ureterocele, que le pulsaba el ureterocele, y el meato del pielón inferior era tan grande que lo he inyectado en el momento y no pasaba los 30 días, 40 días de edad. Y me ha ido bien, pero reconozco que no es para promocionar y que es un pecado, si lo querés ver desde ese lado. No se puede poner ni en las guías de la AUA, ni en las guías de la EAP, ni en las guías de ningún lado. Pero y me ha ido bien. Y he inyectado pacientes también con vulvas, con vejigas benignas, por llamarlas de algún momento, en el momento de la resección de la valva, y que tenían reflujo y que en lugar de seguir dando antibióticos mucho tiempo, como eran reflujos inocentes los que tenían, preferí inyectar en el momento de la endoscopía y demás. Pero esto no se lo cuenten a nadie, porque son situaciones pecaminosas que por ahora en el seguimiento nos ha ido bien, pero son herramientas que uno tiene a la mano cuando está con el paciente dormido. Y puede ser un error, hasta ahora no lo ha sido. Bueno, muchas gracias. Igual las preguntas vienen del chat, no las hago yo. Muchas de las preguntas vienen del chat. De todas maneras, doctor Riquelme, ¿cuál sería para usted la edad menor para hacer una laparoscopía, un tratamiento laparoscópico de reflujo? ¿Y cómo haría usted cuando, a pesar del tratamiento que hizo, mantiene el reflujo? Bueno, yo no soy tan pecador como Francisco. Y les doy permiso para que cuenten mis pecados, no importa que esté grabado. Les recuerdo que nosotros tenemos pacientes y tenemos padres preocupados, y ellos no saben de las guías europeas ni de las guías gringas, ¿sí? Y lo que tenemos es un paciente que llega 2 veces a terapia intensiva y que tiene 6 meses y que se ha infectado en 2 ocasiones y que tiene un reflujo importante, y al papá no le importan las guías. El papá lo que le importa es que no llegue otra vez a terapia intensiva. El más chiquito que tengo es un niño de 6 meses con esa historia y lo tuve que operar por laparoscopía. Y si se presenta otro niño, lo volvería a hacer. Tengo más o menos como unos 7 casos de niños menores de 1 año con esa misma historia. Y si lo van a operar abierto por laparoscopía, no creo que estén cometiendo ningún pecado.
¿verdad? Es simplemente que ustedes les explican al padre las posibilidades que tienen de manejo y lo que te va a decir el papá, doctor, hágale lo que quiera, pero yo ya no quiero que mi niño caiga a terapia intensiva otra vez. Si el paciente tiene urosepsis, resuelve el problema como sea, pero resuelva lo definitivo. A él no le importa que esos reflujos no se operen, ¿verdad? Entonces yo creo que en esos casos no debemos ser tan estrictos, debemos de resolver el problema del paciente con las herramientas que tengamos a la mano. Y también hay que recordar que bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando estos pacientes que tengo y que tienen un reflujo y que fallan, esos pacientes yo los abro, les hago un politano. Generalmente es porque tienen un acodamiento, generalmente es porque aumentó porque tienen una obstrucción o porque se quedó muy apretado, que realmente son muy pocos pacientes, pero en esos casos que yo recuerde, los abro y les hago un politano. Y sí debemos de entender que también en las casuísticas a largo plazo de los pacientes, estudios multicéntricos llevados a cabo con el STIM o con procedimientos endoscópicos, cada vez salen más artículos de los problemas a largo plazo de estos pacientes por obstrucción. Entonces, no hay ninguna técnica quirúrgica que no tenga complicaciones. No, en eso estamos totalmente de acuerdo, que obviamente todos tenemos porcentajes de reflujos que se mantienen, aunque sea de bajo grado o de menor grado, y obviamente de complicaciones con cualquiera de las técnicas que se han mencionado. Doctor García, la misma pregunta. ¿Cuál es el paciente que usted considera menor para operar por robótica? Y si usted operaría un paciente por robótica y mantiene el reflujo, ¿qué técnica le haría? Ya, yendo netamente a la robótica, bueno, son apenas 5 reflujos que he operado y un Mitrofanov por robots. Estoy empezando la curva, pero estoy contento porque en el video no se puede demostrar la visión 3D que te da. Y si en la paroscópica no sangran mucho, que eso me va a corroborar María, los pacientes sangran poquísimo, casi nada. En robótica te prometo que no sangran, pero, o sea, no quiero decir nada porque sería mentiroso, pero es muy poco lo que sangra. La microdisección de los tejidos es fabulosa, pero el robot es amigable, yo creo que en reflujo para pacientes de gran edad, o sea, pasados los 4, 5, 6 años. El más pequeñito que he operado por robots, tienes un problema, que cuando pones los 30 grados para abajo y quieres ver bien el túnel, puedes topar la cámara con la cara del paciente, y eso hay que pedirle al ayudante que tú estás en la consola y no ves nada. No ves el ambiente quirúrgico, estás literalmente operando virtualmente, ese que estás en la misma sala. Entonces hay que pedirle al ayudante, y gracias a Dios mi ayudante tiene mucha experiencia y él me dice, vuelve 30 para abajo, Jorge, porque está cerca de la cara de la cámara, y es una cámara enorme que podría ocasionar un tremendo daño al paciente. Imagínate, operarse por un reflujo y salir con un traumatismo cráneoencefálico sería terrible, o maxilofacial. Entonces, para reimplante no te admite edades pequeñas del robot. Yo diría pasados los 4 o 5 años. Esa, uno. Y si tendría que reoperar, bueno, son 5 pacientes, estoy contento por la evolución clínica que ellos tienen. El eco, los estamos siguiendo con eco. En el centro privado donde trabajo disponemos de eco y se ve claramente cómo se han caído las dilataciones. Clínicamente están bien sin infección, y ruego que eso siga así porque caso contrario estaré presionado a... Pero si tuvieras que reoperar un paciente operado por robot, ¿elegirías el robot? ¿Elegirías la paroscopía? ¿Elegirías cirugía abierta? ¿Qué elegirías? Si el reflujo me ha bajado de grado y no está ocasionando daño renal, de pronto uroterapia simple y está. No, estamos hablando de un reflujo con indicación quirúrgica, como dijo el doctor Zubieta. Yo lo operé de reflujo y el paciente mantiene infecciones urinarias y le hago un acisturetro y mantiene un reflujo y tiene infección urinaria. ¿Qué le hago, Jorge? Yo creo que volvería por la misma vía robótica, alargar el túnel si está insuficiente. Estoy optimado. O sea, haría lo mismo que Zubieta, pero robótico, digamos. Sí, no, claro, llamada a Ricardo Zubieta que se venga un ratito aquí, pues lo hacemos abierto.
Bien. Bueno, el doctor Cabrera quería hacer una pregunta al doctor Riquelme y después tengo un comentario más para hacer. Doctor Cabrera. Ya, gracias, Sebastián. No, era algo que tú ya incluso lo mencionaste como comentario, nada más, pero no la pregunta. La pregunta que le estoy haciendo ahorita escrita ahora a mi amigo Riquelme es si a todos como es paciente le pone doble J cuando hace averiguar. No, Manuel, no, yo dije que se pone un catéter ureteral para identificar el uréter durante el procedimiento laparoscópico, pero nunca he dejado en ningún paciente un doble J. Ya, ¿cuál pone el catéter? ¿En los de grado 2 a 3? Porque son más, el calibre del diámetro del ureter es más pequeño, o de los de 4 o 5. No, eso es como parte del procedimiento quirúrgico cuando no tienes mucha expertise en identificar al uréter, porque se puede confundir con otros elementos anatómicos. Hay que poner un catéter ureteral para identificar, y una vez que disecas el uréter lo sacas. Ya, tú lo estás recomendando, no es en el caso tuyo, estás recomendando a los que tienen poca experiencia. Claro que yo así empecé también, ¿verdad? Poniendo catéter para identificarlo. Ahora hay unos catéteres ureterales que son luminosos, que son muy caros, pero que es mucho más sencillo identificar el uréter. Pero nunca he dicho que pongo catéter doble J después del procedimiento. Sebastián, yo quiero terminar brevemente. Primeramente, como ya dije, yo los felicito a todos mis profesores. El doctor de Badiola estuve presente cuando él, prácticamente presentó el Bantry en Buenos Aires, ¿no? Y aquí se me hizo muy difícil, el Bantry acaba en $1000, más lo que le cobran, la hospitalización, todo, bueno. Pero igual sale barato porque igual los padres sí, ¿verdad? A veces quieren que sus hijos no sean muy agredidos a veces, ¿no? Ahora bien, la pregunta que quiero hacer, y con esta es la última, es, para los que hacen los que están haciendo la laparoscopía, el reimplante laparoscópico, de igual, tanto robótico como laparoscópico, ¿qué opinan sobre la neumovesicoscopía, el reimplante, con neumovesicoscopía? Yo lo estoy haciendo, pero ¿qué opinan ustedes? Yo no tengo la gran experiencia, por si acaso, pero lo estamos haciendo. Antes de pasar la pelota al doctor Riquelme y al doctor García, la neumovesicoscopía o el reimplante, ahí sí sería un reimplante, como dice el doctor de Badiola, porque uno inserta el uréter y lo vuelve a reimplantar, o sea, lo que hace una técnica de Cohen a través de la vejiga de la neumovesicoscopía, ha dejado de aparecer en los trabajos. Doctor Riquelme, lo dejo a usted hablar. Esa es una técnica que le inició el doctor Sika Jong de Corea, o de Hong Kong, perdón. Y la verdad que eso, y también lo inició el doctor de Francia, el Balá, sí. Y la verdad que los dos lo dejaron, ¿eh? En una mesa redonda que yo participé en Argentina en el 2012, creo, el doctor Sika Young y el doctor defendieron su posición, y finalmente el doctor Bala abandonó esa técnica, puesto que es sumamente difícil, es muy tardado, ¿verdad? Y el resultado es prácticamente igual. Entonces ellos actualmente están haciendo transperitoneal laparoscópico, ¿verdad? Yo creo que si lo estás haciendo, yo te sugiero que lo abandones y que extravesical laparoscópico. Esa es mi opinión. Generalmente hago antirreflujo endoscópico, pues, pero lo que pasa es que a veces no hay toda esa cuestión y bueno, nada más. Doctor Cabrera, le agradezco la participación. Le voy a dar un comentario. Yo tengo como un monje negro al lado mío que me va tirando datos, y uno de los datos que me dice que Tony Hendron mencionó en la última SIUP, o en la última no, en un congreso de SIUP, que sería recomendable, sobre todo si tenemos residentes o fellows o gente en formación, que sería recomendable que el que empiece a hacer inyección endoscópica, como dijo el doctor Badiola, o cualquier corrección del reflujo, sería bueno que haga los primeros años historetografía durante 3 años más o menos, para saber cuál es su tasa de éxito y poder ir corrigiendo sus cosas
Eso es una recomendación que estoy diciendo. Doctor de Badiola, ¿qué comenta del caso? Eso lo hacemos nosotros desde hace 20 años, que nosotros hacemos cistovidurodinamias para saber de qué estamos hablando, no una placa anatómica de que muestra un reflujo vesiculolateral, sino a qué presión y a qué volúmenes sucede el reflujo para interpretar la fisiopatología del reflujo vesiculolateral. Eso lo hacemos. Por otro lado, me urge comentar que en nuestro servicio tenemos robot a disposición, tenemos la laparoscopía a disposición y tenemos probablemente a los mejores laparoscopistas, que son el doctor Moldes y el doctor Bagni. Yo honestamente ni en un congreso por video he visto operar como ellos operan por vía robótica o laparoscópica. Sin embargo, ellos mismos también eligen en seleccionados pacientes técnica endoscópica. Y digamos que es muy difícil competir con un sistema mínimamente invasivo, y lo mismo me decían a mí cuando empecé a inyectar neurogénicos, cuando empecé a inyectar dobles sistemas, ¿sí? Cuando empecé a inyectar reflujo grado 4 o 5. Así que algunas actitudes pecaminosas que parecieran en algún momento, después, si uno sabe seleccionar los pacientes, porque primero es pediatra, después es cirujano y después es urólogo pediatra, después resulta que no son tantas. Hay que saber pensar el paciente, la línea de pensamiento que uno usa y optar lo mejor para cada paciente, inclusive si son hijos o nietos. Sí, de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor de Badiola. Hay que tener en cuenta que esos se consideran como pacientes fuera de guía, fuera de guías con evidencia. Entonces uno tiene que pesar más con la evidencia propia y con la experiencia propia, qué es lo que va a decidir sobre el paciente, qué es lo que hace mejor para poder darle mayor posibilidad. Creo que en eso estamos un poco de acuerdo, en que uno le ofrece lo que cree que es mejor para el paciente cuando está fuera de la guía. Totalmente. Y promuevo el seguimiento a largo plazo y no la urología transicional, donde uno se desprende de los pacientes. El seguimiento, ningún urólogo de adulto nunca va a saber nada ni de reflujo, ni de válvulas de uretra, ni de doble sistema, ni de síndrome de Curumbelli. Uno lo tiene que seguir hasta que no trabaja más. Y no lo tiene que seguir uno, lo tiene que seguir el servicio donde uno trabaja, porque esos pacientes merecen un seguimiento hasta que esos pacientes tengan 80 años. Bien, Porque muchas gracias a todos. Es la única manera que podamos saber cuáles son nuestros resultados verdaderos. Doctor Riquelme, ¿usted quería comentar algo? No, de acuerdo, todo bien. Bien, el monje negro que yo tengo al lado que me va tirando data para comentar todo esto es el doctor Ruiz, que está muy atento a todo lo que estamos comentando, y entonces me va tirando información para que yo les vaya preguntando y diciendo. Les agradezco a todos, hemos tenido casi 135 participantes hoy, o un poco más, más de 135 participantes, nos hemos alargado un poquito, disculpa Iván, y disculpa a la Sociedad Ecuatoriana de Urología, porque nos hemos alargado un poquito con esto. Yo creo que terminamos con un bien plafón, con 77 participantes, así que de parte mía, como moderador, le agradezco al doctor Zubieta, al doctor de Badiola, al doctor Riquelme y al doctor García. Espero haber estado a la altura de ustedes, porque ustedes fueron los que presentaron. Yo lo único que hice fue tratar de incomodarlos un poco. Muchas gracias y le paso la palabra al doctor García. Tan magnífica tu moderación, la verdad, creo que es una noche que hemos disfrutado todos de esta hermandad latinoamericana. Hemos hablado, creo que varias experiencias y muy agradecido con los expositores, con la Sociedad Ecuatoriana de Urología que nos ha dado esta cabida para poder estar aquí con ustedes. Y bueno, nos quedó a los ecuatorianos un pequeño sinsabor de no poder recibirlos acá en nuestro país con la diversidad
sitios para conocer, para visitar y de gastronomía que tenemos los ecuatorianos, tanto en la costa como la sierra, las Islas Galápagos. Nos quedó esa pena, el virus lo complicó todo, pero algún rato será. Y bueno, Vladimir me había hecho llegar una botella de un delicioso espumante. Yo quiero que levanten sus copas y recibamos este año. Ojalá esto sea ya. Bueno, Ojalá esto sea el augurio de que podamos vernos en Lima, Perú, todos los urólogos presencialmente y no virtualmente. Así que brindemos y salud por todos ustedes. Un abrazo grande a la distancia y cualquier rato. Me quedo donde está el pase. Gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias, Sociedad Ecuatoriana. Muchas gracias a todos, y nos faltará la oportunidad para parar el huevo de Colón Sí. Así es. Creo que hemos tenido el placer de tenerlos en Ecuador previamente a Ricardo, a Pachi y a Mario. Sebastián, tú serás el próximo algún día. Me quedé con la gana con la SUP del 2020, pero bueno, ya voy a estar ahí. Sí, tenemos por acá. Salud, amigos. Gracias por acompañarnos. Y gracias, Iván, por toda la logística. Y gracias, a Vladimir, ustedes. por